Muy buenos días, el Señor les continúe bendiciendo, el Señor les fortalezca, les afirme y establezca. Estamos gozosos de estar juntos otra vez, puede sentarse mis hermanos, y además por supuesto damos gracias a Dios porque también podemos llegar a muchas otras personas. Estamos en la transmisión en vivo por una de las redes sociales, por TikTok también. En el segundo culto dominical estamos transmitiendo y damos la bienvenida a quienes hoy, por supuesto, están con nosotros visitándonos. Puede levantar su mano a ver quiénes nos visitan hoy acá. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Dios me les bendiga. ¿Cómo le decimos a quienes hoy nos están visitando también? Sean ustedes ¿qué? Sean bienvenidos. Y también ese aplauso es para los que nos escuchan por medio de las redes también. En vivo. Como dicen los muchachos, estamos en vivo, hermano. Bueno, durante toda esta semana y la semana pasada, obviamente a través de estudiar la palabra de Dios, a través de cada día, como hijo del Señor también, escudriñar su palabra, hay una porción que me llamó poderosamente la atención y que me ha venido, como dice, tocando, no solamente para compartirla con la iglesia, para compartirla con ustedes, sino de forma muy personal. Y ha venido el Señor trabajando conmigo a través de su palabra durante estas semanas también. Yo le voy a pedir que usted busque por favor en su Biblia, la que usted tiene allí en su mano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 22. ¿Sí? Si usted la tiene en el teléfono, busque la Biblia, no busque el WhatsApp, ni busque tampoco otras cosas, porque usted está aquí en vivo, no va a buscar TikTok tampoco para ver. Sí, hermano, me está viendo de frente, entonces, ¿cómo que voy aquí? ¡Ay, wow! No, si usted le tiene el teléfono, utiliza el teléfono para la Biblia solamente. ¿Ok? Marcos capítulo 2, versículo 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino, y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esa palabra, como esa porción de la Escritura, como les había dicho, me ha venido resonando en mi corazón, en mi mente, desde hace algún tiempo ya. Y pues obviamente investigando, estudiando, el Señor me ha dado personalmente también esa palabra de cómo debo ser, cómo debo vivir, cómo debo comportarme, y también me ha dado para compartirla con ustedes. Y una de las cosas principales o generales es que cuando Jesús dijo estas palabras, fue el Señor Jesucristo quien las dijo, Él estaba enseñando que nosotros, que usted, que yo, no podemos acomodar nuestra nueva vida en los viejos patrones del mundo. Es decir, si yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces yo no debo vivir como antes vivía, como antes era. Mi actitud, mi forma de ser no debe ser igual, sino debe haber una transformación, un cambio en mí constantemente. Ahora, nosotros vivimos en el mundo, pero no formamos parte de este mundo. La Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra y que de una forma u otra, cada uno de nosotros debemos ser luz en medio del mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos, y escúcheme bien, como cristianos también, aún tienen una mentalidad que no ha sido transformada o que no se está transformando continuamente y que aman más a las cosas del mundo que nos rodea que a lo que Dios nos está ofreciendo, que lo que Dios nos ha dado. Si usted busca también en la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, es un llamado que el apóstol o que el Señor a través de ese apóstol nos da a todas las personas y nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta es una declaración directa para todos los que somos hijos de Dios y para toda persona también que le escucha. Entonces dice: porque todo lo que hay en el mundo,
las pasiones de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y usted lo dice conmigo, vamos a decir esta porción: el mundo pasa y sus deseos también con él, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este es el llamado para nosotros. Ahora, ¿cómo nos estamos nosotros comportando? Vuelvo al texto principal, Marcos 2:22. Y vuelvo a leerlo rapidito para dar a entender esto. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino. Los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vuelvo a repetir la última parte. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y el mensaje que el Señor me ha permitido no solamente recibir como un hijo de Dios, sino también para compartirlo con ustedes, lo titulé Odres nuevos para el vino nuevo. ¿Cómo se llama? Odres nuevos para el vino nuevo. Lo primero que quiero decir o compartir con ustedes es que esta declaración quizás no le gustará a algunos, pero muchos caminamos como unos odres viejos. Yo sé que yo soy viejo ya, ¿no? Pero en sentido espiritual, muchos caminamos como unos odres viejos. Y ahí más o menos usted ve la figura que les estoy tratando de representar. Usted ve allí como una cantimplora hecha de cuero. Y permítame preguntar entonces, ¿qué es un odre y para qué sirve? Porque usted puede decir, ok, ¿qué es un odre? ¿Qué es un odre y para qué sirve? Es un recipiente tradicional, generalmente hecho de piedra, de piel de cabra, piel curtida y cocida, y está diseñada para contener, para conservar y para transportar líquidos, principalmente vino, agua o aceite. Ahí usted va en la figura que está en la pantalla, veo como una especie de reservorio hecho allí de piel de cabra. Pero hay una diferencia. Cuando usted y yo leímos, y se lo leí 2 veces, el texto de Marcos 2:22 habla de 2 tipos de odres. ¿Ok? Ese reservorio habla de 2 tipos de odres, y hay una diferencia entre un odre viejo y un odre nuevo. ¿Sabe que sí la hay? Sí la hay. La diferencia es la flexibilidad. El odre nuevo es flexible, es elástico, es capaz de expandirse cuando el vino nuevo que se echa en ese odre comienza a fermentar. Mientras que el odre viejo está endurecido, está seco y se hace quebradizo. Por eso los odres nuevos, según lo que dice el Señor Jesús también, dice son aptos para el vino nuevo. Ahora, hay un significado para nosotros hoy en día cuando yo les dije que muchos caminamos como odres viejos. Muchos, aún cristianos, también caminan en esta vida como odres viejos. Un odre viejo, les digo, entonces ya les dije, es rígido, no tiene flexibilidad, es débil y se revienta bajo mucha presión. Estaba investigando un poquito, obviamente, cuando se hace el vino, cuando se hace de las uvas, si es un vino nuevo, él tiene un proceso de fermentación. Y la fermentación, obviamente, cuando está cerrado en un recipiente ese vino, él comienza a hacer que el lugar donde está el recipiente comienza a expandirse por los gases que comienza a echar. ¿Ok? Y se necesita entonces algo que sea flexible, pero si es rígido, ¿qué es lo que pasa? Se revienta bajo mucha presión. Y esto bíblicamente en la palabra de Dios simboliza que en muchos cristianos hay patrones, hay formas o costumbres de religiosidades, que su vida muchas veces camina dentro
de un evangelio religioso, a veces sin cambio, a veces sin propósito o sin una vitalidad llena de gozo, sino que es algo mecánico, porque viven el evangelio de Cristo por una costumbre y por una religiosidad. Y no se pueden amoldar, no se pueden adaptar, escuche esto, al nuevo pacto de gracia que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, antes de ser sacrificado, antes de ser tomado, apresado, golpeado, llevado todas las cosas que nosotros merecemos, Él les dijo: quiero cenar con ustedes, quiero compartir la cena de la Pascua, una fiesta judía, con ellos. Y entonces, en medio de ese compartir, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: un nuevo pacto les doy. Ese nuevo pacto está hecho en mi carne y en mi sangre. Y es a partir de ese pacto es que comienza ese tiempo para nosotros. Por supuesto, en el sacrificio de la cruz, cuando dijo consumado está, pero su declaración nos dice que a partir de ese acto de sacrificio viene entonces el tiempo que nosotros llamamos el tiempo de la gracia de Dios, donde podemos venir confiadamente al trono de Dios, donde podemos hablar con el Padre a través del Hijo y Él puede escuchar nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque a través del Hijo nosotros podemos entonces no ser consumidos, sino ser más bien tomados como hijos. ¿Sí está conmigo? Entonces, el ser un odre viejo nos da a entender que hay una mentalidad estancada, rígida, sin visión de Dios. Escuche esto, sin una apertura al cambio que tiene que generar una relación constante, una relación estable con Dios por medio de la obediencia a su palabra y por medio de la dirección del Espíritu Santo. Un odre viejo, hermanos, no escucha aún la voz de Dios. El día viernes estuvimos hablando acerca del ruido que genera nuestra mente y nuestro corazón, que no nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? Está como que, ¿será? ¿Usted cree que Dios habla? Sí, Dios sí habla. Y ahí está, ¿ve? Ese ruido lo confirma, Dios habla, ¿sí? Ahora, muchos dirán: bueno, sí, Dios habla. Bueno, lo dice la Biblia que Dios habla, habla a través de su palabra, habla a través de otra persona, pero también puede hablar a su vida, puede hablar a su corazón. Les compartí el viernes que Dios habla a través de un susurro, a través de suaves palabras, no a través de lo espectacular o simplemente lo tremendo donde la gente piensa, porque muchos están acostumbrados a un ruido y piensan que Dios entonces habla más duro que nuestro ruido, nuestra mente y corazón. Y les decía, tenemos que bajarle al ruido de nuestra mente, tenemos que bajarle al ruido de nuestro corazón para poder aprender a ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios habla a nosotros. Pero cuando somos todavía odres viejos, no podemos escuchar realmente la voz de Dios, porque estamos llenos de una religiosidad, enmarcados incluso en una forma, permítame decirlo así, de evangelio a mi modo, a mi manera, pensando que como yo acciono, estoy bien, estoy tranquilo, porque Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Amor. Porque Dios me ama tal cual soy. ¿Cuántos creen que Dios le ama tal cual es? Soy pecador, soy desobediente. Me hablo de mí, ojo con esto. Soy pecador, soy desobediente, soy infiel al Señor muchas veces, y Dios me ama, ¿verdad que sí? Dios me ama, pero Dios también quiere que yo sea diferente. Dios también quiere que yo comience un periodo de transformación en mi vida, porque también me dice a través de su palabra que busquemos cada día caminar en su santidad. ¿Sí o no? Sed santos, dice el Señor, porque yo soy, dice el Señor, santo. Y eso
es claro para nosotros. Sigan la paz para con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ese principio es para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Y he entendido esto, estamos acostumbrados a un sistema, a una forma de ser, de tal manera, hermanos, que nosotros pensamos que el evangelio es así, que el evangelio tiene que ser así. Pero cuando somos confrontados con la verdad del evangelio de Cristo, con el vino nuevo, vea esto, evangelio de Cristo, vino nuevo. ¿Sí está conmigo? Evangelio de Cristo, ¿qué es? Vino nuevo. Vamos ahí, porque vamos a dilucidar bien esto. Entonces, cuando yo soy confrontado con la verdad de lo que es el evangelio en mi vida, muchos cristianos, muchos de nosotros que vivimos bajo la ley de la carne, no bajo la ley del espíritu, porque hay personas que dicen, no, pastor, pero aquí estamos, es bajo la gracia, no bajo la ley. El que vivamos bajo la gracia no implica que no tengamos ley. El vivir bajo la gracia aún nos lleva a nosotros a respetar aún más la ley de Dios. Y la ley de Dios es su palabra. La ley de Dios nos dice que obedezcamos, que caminemos en santidad, que amemos a Dios, que amemos al prójimo, que cumplamos su palabra. Entonces muchos de nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos las responsabilidades. Como el muchacho que me dice, es que yo tengo derechos. Si tienes derechos y tienes también deberes. Deberes. Como hijos de Dios tenemos derechos también. Podemos llegar al Padre y podemos venir, Señor, Abba, Papito, pero también tenemos deberes como hijos de Dios, que debemos obedecer y responder delante de Él. Porque si no, entonces, ¿qué seríamos? Hijos desobedientes. Nos convertiríamos en hijos pródigos, que el Señor lo que nos ha entregado, lo vamos a desechar así por así. Entonces, cuando caminamos como odres viejos, vivimos bajo la ley de la carne, porque hay una ley de la carne y hay una ley del espíritu. El apóstol Pablo con razón dice, quiero hacer lo que el espíritu me dice, pero una ley en mi carne que me obliga a desobedecer. Esa ley. Y muchos se agarran solamente, entonces, es que, como dijo Pablo, si Pablo dice que no podía, no, Pablo no dijo que no podía. Pablo dijo que tenía una batalla constante en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Pero dijo también, con todo, tengo a Cristo Jesús. Tengo al Señor. Y el Señor envió a su Santo Espíritu para que estuviera con nosotros, para que nos dirigiera, para que nos enseñara, para que nos guiara, para que nos redarguya, para que nos regañe, para que nos diga, así no es, es así. Con todo, usted y yo tomamos nuestras decisiones, es verdad. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender que hay que batallar en el Señor. Entonces hay una ley en mi carne. Y por eso cuando soy un odre viejo, vuelvo al punto del odre, cuando soy un odre viejo, soy incapaz de sostener la presión del vino nuevo. Voy a decirlo otra vez. Cuando todavía soy un odre viejo, soy incapaz de contener la presión del vino nuevo. ¿Qué es el vino nuevo? El Evangelio de Cristo Jesús. Porque muchas veces vemos el Evangelio de Cristo Jesús como algo, si quiero, obedezco si me interesa, busco si tengo tiempo, hago si es que me da. ¿Usted sabe qué? Sí. Y no es así, hermanos. Porque hay deberes también en nosotros. Y hay responsabilidades en nosotros. No por una simple obligación, sino por amor real. Entonces, cuando el vino nuevo, el Evangelio comienza a meter la presión real, ¿qué pasa con ese odre viejo? ¿Qué es lo que sucede? Se rompe. El odre viejo termina por romperse. Entonces, cuando hay rigidez espiritual, eso me lleva, escuche bien esta palabra, a rechazar
o a destruir el vino nuevo, el evangelio de Cristo. Muchos pueden estar en la iglesia, en una congregación, pero están viviendo como odres viejos, están viviendo rechazando el evangelio de Cristo, o incluso con su accionar, con su vida, destruyendo el evangelio del Señor. Como las estructuras de los fariseos y los escribas, ellos no podían asimilar el mensaje de Jesucristo. Los fariseos y los escribas, ellos venían, eran religiosos por excelencia. Y les comentaba que ellos venían y eran algunos, mire, estrictos, rígidos y llenos de... pero no soportaban el mensaje de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. Entonces, un odre viejo no puede retener el vino nuevo porque se rompe y se derrama. Se va, se pierde. ¿Cuál es el significado del vino nuevo? Ya se los dije. El vino nuevo no es otro evangelio. No vengo yo a compartirles otro evangelio. El vino nuevo es el verdadero evangelio de Jesucristo, su palabra, el cual muchas no pueden resistir, o muchas veces nosotros, yo mismo, nosotros desobedecemos. Y es lamentable eso, porque el Señor es también celoso con nosotros. Vuelvo a lo que dice Marcos 2:22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos ha de ser echado. El Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos, ¿verdad que sí? ¿Sí está conmigo? El Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos, pero hubo discípulos que no siguieron más a Jesús. Y estando Jesús con ellos, estando el Señor con ellos, ¿por qué? Porque el evangelio, el mensaje que Él les presentaba, les resultó demasiado duro, demasiado incómodo, y no pudieron soportarlo, así como un odre viejo no puede soportar el vino nuevo. Ahí está, ve usted la fotito, ¿no? Los odres viejos se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se tiene que echar. Y está el ejemplo que les estoy colocando. Busque conmigo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Y dice, el Señor Jesús estaba dando su mensaje, le estaba hablando a todas las personas y les decía esta revelación tremenda para los odres viejos que estaban escuchándole y para los odres nuevos que estaban dispuestos a recibir el mensaje. Y Él les decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. Ahora, imagínese usted los pensamientos de estas personas de forma literales. Usted y yo ya lo entendemos hoy. Podemos decir, ok, ya yo entiendo lo que quiso decir el Señor, pero en ese tiempo no lo entendían. Había gente que tenía su mentalidad totalmente rígida, como un odre viejo. ¿Y cómo es este que va a venir a decir que tenemos que comer carne ni que fuéramos caníbales? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Ah? Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos peleaban entre ellos diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer de su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo. Cuando el Señor Jesús decía estas palabras dos veces, iba a decir una declaración tremendamente importante. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en nosotros. Primero les dijo esto, ¿no? Tienen que comer mi carne. Y se pusieron a pelear. Y ahora les dice, tienen que beber mi sangre. Ya, el acabose, querían matarlo, hermano, de una vez. Claro. Entonces, y viene y les sigue declarando, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene que vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. Viene una tercera declaración.
El Señor Jesucristo iba aumentando la presión, hermano. Mire, yo no sé si usted, claro, yo me pongo en el pensamiento de esa gente, cómo pensaban ellos, esa forma, cómo pensar de forma literal. Entonces les decía, primero tienen que ser caníbales, ahora tienen que beber sangre, cuando la ley decía, no comerás ni carne de ahogado y no comerás o no beberás sangre. La ley de Dios decía, no beberás sangre. Y me viene a decir, tengo que beber su sangre. Este tipo está loco. Sacrilegio contra Dios. Así pensaban ellos. Y entonces le dice, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Entonces decían, o sea, nos estamos guardando de comer alimentos impuros, estamos cumpliendo la ley. Y nos está diciendo este hombre que lo que nosotros comemos no es verdadero. Entonces, ¿sí me está dando a entender? ¿Me estoy dando a entender acá? ¿No? El Señor estaba disparando las alarmas, les estaba metiendo presión para ver hasta dónde ellos podían soportar. Y dice entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente. Es decir, y ahora dice que es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham y él dice que es hijo de Dios. Más presión todavía. Y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, este es el pan que descendió del cielo. Le metió otro nivel de presión más. Yo soy el pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá ¿qué? Eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm, que era una ciudad cerca de Jerusalén. Y voy al versículo 60, cuando dice, entonces muchos de sus ¿qué? De sus discípulos, muchos de sus discípulos al oírlo dijeron que dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuántas veces usted, cuando el Señor los ha confrontado de forma personal, obviamente yo sé que usted es una persona que lee la Biblia porque todo hijo de Dios tiene que estudiar la palabra, escudriñar la palabra, dice amén conmigo? Porque si no estudiamos la palabra, ¿qué tipo de hijos seríamos? Y aquí estuviéramos bien flacos, pareceríamos una gente con, ¿cómo se llama eso? Cuando que no les gusta comer. Bulimia no, anorexia. ¿A cuántos anoréxicos espirituales habrán aquí? Pues flaquitos ahí, orejones y cabezones, o cabezonas y orejonas. ¿Por qué? Porque no nos gusta. No queremos, vamos a hablar la verdad. Pero eso no me gusta. No, ya el pastor se está pasando de la raya. Yo vine aquí a recibir bendición de Dios, a alabar a Dios. Yo vine a sentirme bien con el Señor aquí y no a recibir palo. O sea, ¿qué te pasa? Tengo suficiente palo en las cosas de afuera para que me vengan a dar palo a mí también aquí en la iglesia. No voy más. ¿Cuándo va a terminar ese pastor? Que se vaya de una vez. ¿Habrá alguno que está pensando eso? Y vamos a hablar de verdad aquí, hermanos. Porque el evangelio de Cristo no es tan así como pensamos, tan suave de llevar, así como yo quiero llevarlo. No, mi hermanos, como es la palabra, como la palabra nos dice y nos enseña. Dura palabra es esta, dijeron, y yo no le estoy diciendo nada duro. Bueno, pero muchos cristianos viven de esa manera cuando somos confrontados. ¿Así es? ¿Quién la puede oír? Preguntaron. Y sabiendo Jesús, sigo leyendo la palabra, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Cuántos de mis hermanos aquí murmurarán de su pastor? Pastor se la da de esto y aquí, mire acá y allá. Y miren las fallas que tiene el pastor. Y les dijo, ¿esto les escandaliza a ustedes? ¿Qué? Pues que si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que los señores hablan son espíritu y vida. Ahí le estaba llamando la atención, le estaba regañando a sus discípulos, a sus propios discípulos. Mas
hay algunos de ustedes, le dice a los discípulos, que no creen. Hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no les he dado de mi Padre. Vaya conmigo al versículo 66. Desde entonces, mire esto, muchos de sus ¿qué? Discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, cuando Jesús se metió a presión, muchos de sus discípulos dijeron, yo no quiero seguir. ¿Por qué, hermano? Porque un odre viejo no comprende el nuevo pacto en Cristo y nuestro compromiso con él. Porque usted y yo, como hijos de Dios, quienes son hijos de Dios acá, tienen y tenemos un compromiso adquirido con Dios. Y debemos vivir en ese compromiso. Como les decía la semana pasada, muchos quieren un evangelio sin compromiso. ¿Cuántos se recuerdan del mensaje rotos y quebrados? Muchos quieren un evangelio que les diga, ¿cuántos quieren el carro? Hoy es el año de tu bendición. Hoy es el año donde vas a tener un carro 0 kilómetros, donde vas a tener tu casa. Yo digo amén. Hoy es el año de esto. Y la gente dice, oh, gloria a Dios, aleluya, el culto poderoso, porque Dios extendió sus promesas. Pero cuando le dice, camina en santidad, apártate del pecado, apártate de la lujuria, apártate, hombre, tú de andar con 2 mujeres, honra tu hogar, honra tu familia, honra a tu esposa, mujer, apártate del chismorreo que tienes. Y métete con el Señor, comienza. Y comienza el Señor a hablar su palabra y uno dice, no, yo no sé. No, ya no me gusta mucho. Cuando nos comienzan a decir, hermanos, tenemos que sacrificarnos en el Señor. ¿Cuántos queremos bendición? Bueno, sometámonos a Cristo. Entonces, no, todavía no, espérese, yo ya va. ¿Por qué? Porque no quieren la gente de hoy, los cristianos de hoy, muchos de los cristianos de hoy no quieren un evangelio comprometido. ¿Quieren es un evangelio sin compromiso, sin responsabilidad, sin sacrificio, sin rendición? Lo que quieren es escuchar en su carne, vivir de un supuesto evangelio que les permita como su carne, como su deseo mundano quiere y no como Dios exige de cada uno de sus hijos. Entonces, cuando somos confrontados con la verdad del evangelio, con ese vino nuevo, muchos se echan para atrás. Muchos se apartan, se van otra vez al mundo o buscan una iglesia que les permita vivir como les dé la gana y no como Dios exige en su santa palabra. Decimos ay, ay, ay. ¿Por qué entonces hay muchos que hoy en día se apartan de la fe? Porque no pueden soportar tener temor a Dios, ni pueden resistir el vino nuevo. Por eso muchos se apartan hoy en día. ¿Podemos amar a Dios? ¿Cuántos decimos amo a Dios? ¿Podemos amar a Dios, verdad que sí? Yo amo a Dios. Y muchos de los que se han apartado amaron a Dios, pero no pudieron seguir. ¿Por qué no pudieron seguir? ¿Por qué se apartaron? ¿Si han amado al Señor? Hermanos, porque amar es fácil. Pero tener temor a Dios exige compromiso. ¿Le puede decir al que está a su lado esa palabra? Tener temor a Dios exige compromiso. Muchos han seguido a Jesús desde la emoción de la necesidad en medio de una prueba, una situación difícil, pero nunca han querido aprender obediencia. Nunca han querido someterse ni tener temor a Dios, porque no han comprendido que el temor a Dios no es miedo, sino que es amor que te lleva a la sabiduría.
Es decir, vivir como Él dice para recibir las promesas que Él nos da. Vivir como Él nos dice en su palabra para recibir las promesas que Él nos ha no solamente ofrecido, sino que nos ha dado. Entonces, para muchos la emoción les atrae a Jesús, pero conocer a Jesús es tener temor de Dios. Entonces, cuando yo le tengo temor, le obedezco, y cuando le obedezco es que comienzo a vivir en las promesas que Él establece. ¿Está conmigo? Por eso yo no quiero apartarme del Señor, hermanos, porque sé y estoy entendiendo día con día que lo que Él dice se va a cumplir en mi vida. El tiempo no lo sé, porque el tiempo de Dios es perfecto, pero sé que cuando llegue va a llegar en el momento exacto y el momento justo. Amén. ¿Usted cree eso? Le da un aplauso a Dios de alegría y de alabanza. Amén. Entonces, muchos se apartan porque no entendieron esto. Hermanos, el amor te atrae, pero el temor te mantiene firme. El temor a Dios te sostiene y ambos son necesarios. ¿Sabe que otros se apartan de Dios porque están dolidos con la iglesia? Unos se apartan porque no aguantan el evangelio. No aguantan la verdad. Otros se apartan porque están dolidos con la iglesia. Alguien le hizo algo, una situación que ocurrió, pero la realidad es que en sus corazones ha habido rebeldía. Rebeldía para con Dios. Vamos, les visitamos, les decimos, hermano, hermana, te extrañamos, es tu iglesia, pero siguen igual. Porque es como que se quisieran castigar a la iglesia, ¿no? Porque por lo que Dios le ha dicho, o porque alguien le ha dicho, o porque le han hecho, pero realmente, ¿a quién están castigando? ¿A la iglesia? ¿Al hermano, a la hermana? Se están castigando a sí mismos. ¿Por qué? Porque se llenan de rebeldía, de arrogancia, de amargura. Y obviamente nos duele, nos preocupa la situación de esas personas, pero cada quien toma sus decisiones, hermano. Cada quien toma sus decisiones. ¿Por qué? Porque los que se apartan son los que necesitan más de Dios. Todos necesitamos de Dios, pero el que va y se aparta necesita más de Dios. Es el que tiene que buscarlo, el quien necesita de la palabra, quien necesita congregarse, está en la iglesia, estar en unidad con el pueblo del Señor, tener comunión con el Señor. Pero si no ven esa necesidad, entonces lo más seguro es que lo que siguen es muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, entiende que necesita estar en conexión, en interdependencia, en comunión con Él y con su iglesia. Amén, hermanos. Y estar en comunión con el Señor y con la iglesia no es un deber, hermanos. No es una obligación tampoco. No es un favor que le hacemos a Dios. Es una necesidad que está en lo profundo de nuestros corazones como hijos de Dios. Cuando usted viene y le habla a una persona, no, hermano, yo estoy alejado de la iglesia, pero yo no estoy alejado de Dios. Ay, hermano, hermana, esa es la mayor frase de autoengaño que una persona puede decir de sí misma. Yo estoy alejado de la iglesia, pero no estoy alejado de Dios. Hermano, la fe no fue diseñada para vivirse en soledad o en la comodidad de una creencia privada. Dios estableció a su iglesia como su cuerpo en la tierra, como el lugar donde se fortalecen los creyentes, donde se comparte la palabra, donde se ejercita el amor de Cristo. Y creer que se puede estar bien con Dios y despreciar la iglesia del Señor, es decir, bueno, mira, amo la cabeza pero rechazo el cuerpo. ¿Cuántos dicen, tengo mi cara tan bonita, me gusta mi cara, pero mi cuerpo no lo quiero? Bueno, córtese la cabeza, pues. Y sea pura cabeza, pues. ¿Por qué no se pone? No, porque me muero. Ahí está. Eso es lo que le va a pasar si usted se aparta. Estoy dolido, estoy esto, aquello. Ok, arréglese. Porque el Señor establece en su palabra los medios, la forma de cómo nos podemos arreglar. Pero se va a apartar. Hermanos, alejarse del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es abrir la puerta al espacio, o el espacio a la tibieza, al egoísmo y al engaño del corazón. La iglesia de Cristo no es perfecta.
Aquí vemos un equipo, un cuerpo de personas imperfectas, rotas, dolidas, quebradas, personas que diferentes formas de pensar, que fallamos, que tenemos cualidades buenas y cualidades malas, pero que estamos unidos por el amor de Dios, por el perdón, por el amor de Dios, y que hemos sido perdonados por Cristo, y que en medio de nuestra debilidad está el Espíritu Santo para unirnos. Y porque la iglesia es el plan perfecto de Dios para edificarnos y para sostener nuestra fe. Amén, hermanos. Hay otros que no se apartan de la iglesia, escuche esto, pero quieren vivir el evangelio a su modo. Hay otros que no se van, están ahí. Y esos son los que convierten, y entienda esto, entendí esto, lo que convierten el vino nuevo en vinagre. Los que están en la iglesia, pero quieren vivir a su modo, son los que convierten el vino nuevo en vinagre. En vez de que el vino nuevo se fermente, se ponga mejor, el vino nuevo entonces deja de ser vino nuevo y se convierte en vinagre. Echan a perder ellos mismos ese vino y terminan en religiosidad, adaptando el evangelio o el supuesto evangelio a su modo de vivir. Esos son los tibios. ¿Cómo se convierte el vino nuevo en vinagre, hermano? Por dos cosas. Eso lo vi también. Porque cuando se echa el vino nuevo en un odre nuevo, se tiene que sellar. No puede recibir oxígeno. Una de las cosas por lo cual el vino nuevo se echa a perder y se convierte en vinagre es porque se expone al medio ambiente. Tiene que estar sellado totalmente. Y si el odre donde está el vino está mal cerrado, entonces provoca una oxidación, cambia el aroma, cambia el sabor y ya no es más vino sino vinagre. Y la otra cosa es por temperaturas inestables. No hay una temperatura constante, sino que hay cambios bruscos. De repente está caliente, de repente está frío o de repente está tibio. Y el vino se cuece y se convierte en vinagre. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Que como quisiera que fueses frío o caliente, alguno de los dos. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, dice la palabra, te vomitaré de mi boca. Muchos andamos, hermanos, muchos andan convirtiendo el vino nuevo, el evangelio de Cristo, en vinagre. ¿Por qué? Porque se exponen al mundo. En vez de cubrirse con el Señor, lo que permiten que el mundo entre y contamine todo su interior. Y luego de eso también, entonces, hoy están bien porque pasó una situación, no, sí tengo que congregar, sí tengo que buscar de Dios, sí tengo que orar, sí tengo que meterme, hay que ayunar, hay que vigilar. Claro, estás pasando por esto, aquello, pero cuando se te pasa la situación, cuando ya todo se estabilizó, cuando ya todo está bien, comienza a relajarse, a relajarse. Mire, hermano, usted se paraba a las 3 de la mañana a orar y ya no se para. Ay, estoy muy cansado, Dios. Y usted venía y estudiaba la palabra y esto y aquello. Oye, mira, como que los lentes ya no me sirven. No, lo que no le sirve es el deseo de buscar la palabra, ¿no? Y comienzan a entibiarse. Y eso es lo que pasa. Son los que se amoldan a este mundo, se adaptan a ser consecuentes con la laxitud de querer estar bien con Dios y bien con el diablo. ¿Cuántos de los que están aquí o me están escuchando quieren estar bien con Dios, pero también quieren estar bien con el diablo? No, yo no quiero. En tus palabras no quieres, pero en tus acciones muchas veces lo estás haciendo, o lo estamos haciendo. Yo me meto también. En nuestras palabras, muchas veces no. Pero con nuestras acciones, muchas veces hacemos así. Y por eso que el Señor en su palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto les ruego, hermanos,
por las misericordias del Dios vivo, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Y no se conformen, no se amolden a este mundo, más, ¿qué dice? Transfórmense por la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Agradable? ¿Cuántos quieren la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Y cuántos estamos caminando para que esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se ejerza en nosotros? ¿Sabía usted que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, muchas veces nos conduce por caminos de espinas? Por caminos que no son rectos, sino que nos conducen por caminos que dan vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, muchas veces nos va a hacer llorar? Pero entonces, ¿y cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Porque Dios quiere que nosotros nos sacudamos de todo aquello que no le honra, que se convierte en nosotros en una cadena, en un ancla, en un peso, y que no nos permite crecer a lo que Él quiere, que no nos permite ser nuevos odres para recibir y soportar y tener el vino nuevo, que es ese evangelio del Señor. ¿Qué es lo que quiere el odre viejo? El odre viejo quiere que se le dé, pero no está dispuesto a ser transformado. ¿Por qué? Porque tiene una sola forma. El odre viejo ya tiene una forma. Mire esto. No se va a mover de allí. Y el que es un odre viejo no quiere responsabilidad, quiere es comodidad. Quiere la bendición sin compromiso. Quiere la bendición sin obediencia. Quiere el vino nuevo, pero sin presión. El odre viejo quiere el vino nuevo, pero sin presión. Pero el vino nuevo, que es el evangelio del Señor, el verdadero evangelio de Cristo, el vivirlo, te va a meter presión. Y el odre viejo nunca puede estar lleno, hermano. ¿Por qué? Porque no soportaría la presión, se rompería. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Odres nuevos. Diga conmigo, tengo que ser un odre nuevo. ¿Para qué? Para poder soportar el vino nuevo y así moldearnos a la presión que ese vino nuevo me va a ejercer. A los requisitos que el evangelio de Cristo, que la palabra de Dios me pide que yo viva. Hermanos, hay exigencias de Cristo para los que deciden quedarse con el Señor. Hay exigencias del Señor. Transformación y desprendimiento. Y en el desprendimiento tenemos que rendirnos a Dios. Pero Dios exige transformación y exige desprendimiento de nosotros. En Mateo capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí está conmigo, hermano? Todo comienza dentro de nosotros, hermano. Mi decisión, mi voluntad personal, tiene que ser llevada a los pies de Cristo y así dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Rendir mi mente todos los días para que sea guiada, para que sea renovada, para que sea transformada por el Espíritu Santo de Dios. Rendirme. A un odre viejo le pueden poner correas por fuera. Mira esto. Estaba viendo eso. Porque hay gente que viene para que no se rompa, supuestamente, externamente le ponen correas. Para que cuando el vino nuevo comience a expandirse, entonces las correas le den soporte a ese odre viejo. Pero resulta que si está endurecido, ese odre viejo igual se va a romper por dentro. Por fuera puede parecer normal, pero por dentro está resquebrajado. Y si se le quitan las correas, se rompe por completo. ¿Sabe? He entendido lo siguiente, mi hermano, mi hermana. Que el arrepentirnos y convertirnos tiene que aplicarse también muchas veces a nosotros, los cristianos.
Esa frase, arrepentidos y convertidos, no es solamente para el que no tiene a Cristo, es para nosotros también. Porque muchas veces, repito, queremos seguir siendo odres viejos en nuestra carne y pretendemos entonces contener el vino nuevo que es en Cristo Jesús. Y no vamos a poder hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos en odres nuevos. ¿Para qué? Para vivir el nuevo pacto con sus exigencias y sus cargas. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Sabe qué más dice? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Versículo 30 conmigo. Porque mi yugo es fácil. ¿Cómo ser un odre nuevo para poder retener el vino nuevo? Porque ya les dije, y ya le eché bastante palo, de que si usted es un odre viejo, mire lo que pasa. Pero ahora, ¿cómo puedo ser un odre nuevo? Mire esto, ¿no? El odre viejo no necesariamente es desechado, a menos que esté irreparable, que sea ya totalmente roto. Con todo se puede coser y todo eso, pero no es desechable. El odre viejo, y quiero que vaya conmigo aquí, me preste atención, necesita un tratamiento que lleva un proceso para que sea transformado, y vamos a decir, permíteme utilizar esta palabra, sea resucitado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace con el odre viejo? El odre viejo es cocido, el odre es cocido y todo eso, y tiene un proceso, pero cuando está rígido, que no puede soportar y para poder echarle vino nuevo, lo descosen, lo desarman y comienzan a limpiarlo. Comienzan a quitarle todo lo de adentro y lo de afuera. Y eso para nosotros espiritualmente significa morir para el mundo y vivir para Cristo. ¿Cuántos decidimos morir para el mundo y vivir para Cristo? ¿Y a cuántos se nos ha olvidado eso? Se nos ha olvidado que una vez dijimos cuando nos bautizamos: muero para el mundo. Pero parece a veces que no hemos muerto, iba a decir morido. Ay, Dios mío, perdón. ¿Ah? No nos acordamos a veces que hemos muerto para el mundo y que vivimos para Cristo, ¿no? Entonces, después de que es desarmado, ¿sabe lo que viene? Lo meten en agua. Ese odre, ese cuero, lo meten en agua y lo dejan allí un tiempo. ¿Ok? Y ese entrar en el agua significa ese bautismo en el Espíritu, al haber reconocido la unción del Espíritu en nosotros, obviamente. Y luego de que vienes metido un tiempo en el agua, se saca, pero no se queda solamente con eso. ¿Por qué? Porque cuando solamente se trata con agua, cuando el cuero se seca, se vuelve a poner resquebrajadizo, se vuelve a poner duro y se vuelve a endurecer, y aún mucho más. Así pasa en muchas personas. Se arrepienten de sus actos, así pasa en muchos cristianos. Se arrepienten de sus acciones, pero no se convierten. El Señor los desarma, el Señor, mire, los trata, el Señor les da un proceso de revitalización en el agua, en el Espíritu, pero como no hay una conversión, como dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces lo confesamos, pero no nos apartamos. Entonces se pone su estado peor, más duro. El corazón del cristiano, cuando no se aparta del mal, se puede arrepentir, pero si no se aparta, se endurece más y su estado va a ser peor también. Entonces, ¿qué necesita? Después de que es sacado en el agua, se trata con aceite. Se frota con mucho aceite para que ese cuero, para que ese odre se pueda rehidratar. Y luego entonces viene otro proceso. El aceite representa en nosotros la llenura del Espíritu Santo.
Cada día nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu para poder ser moldeados, para poder ser transformados, para poder ser dirigidos por el Señor constantemente. Entonces, venimos aquí y se le trata, se le echa con aceite y luego entonces es otra cosa más que se le echa, ya lo voy a decir. Se llama pez. Yo decía, ¿y qué se le va a poner un pescado y se le va a frotar un pescado? No era un pescado, no es un pescado. Es un tipo de resina vegetal que se le echa luego después de echarse el aceite. ¿Y por qué se le echa esa resina? Porque por dentro tiene fracturas, tiene resquebrajaduras que no se notan. Pero esa resina tiene que echarse caliente, ni tibia ni fría, sino caliente, para que pueda penetrar, para que pueda sellar toda resquebrajadura por dentro, y como el aceite le da maleabilidad, le da flexibilidad, entonces no se vuelve otra vez rígido. Y obra un cambio, una transformación. Deja de ser un odre viejo para convertirse en un odre nuevo. Dice amén a eso. Les decía que necesitamos arrepentimiento y conversión. Y el arrepentimiento y conversión nos lleva a nosotros a dar frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice, el Señor Jesús en Mateo 3 versículo 8 dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sé que yo estoy cambiando? ¿Cómo sé que yo me estoy transformando día con día en un odre nuevo? Dando fruto. Mateo 7. El otro, Mateo 7:16, dice, por sus frutos, y usted le dice a su hermano, hermano, por tus frutos tú serás conocido, dígaselo. ¿Qué fruto estás dando? Dice la Biblia, se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo que da, el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? ¿Y qué más? Y echado al fuego. Eso no me gusta escucharlo. No, eso no me gusta leerlo. Yo no lo leo. Es más, hay gente que agarra la Biblia y lo tiene en negritas, pero negritas para no leerlo. Me pasa un marcador negro. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Así está, hermano. Pero para dar ese buen fruto tenemos que ser limpiados. Entonces, en los hijos de Dios, en nosotros, y en toda persona que quiere un cambio en su vida, que quiere algo diferente, que está cansado del mundo, que dice, ya no puedo más así, tiene que haber una renovación para no romperse al recibir la presión del Evangelio de Cristo. Tiene que haber rendición. ¿Por qué? Porque es necesario nosotros ser desarmados primero para que Dios comience un proceso en nosotros. Un proceso que duele, pero que nos va a ayudar, que nos va a hacer crecer. ¿Y para qué? Para hacernos más fuertes en Cristo Jesús. Tiene que haber muchas veces quebrantamiento espiritual, pero para una renovación en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacernos flexibles. Y el ser flexible, escuche por favor, implica deshacerse de nosotros, de viejos modelos, de hábitos de vida que tenemos, que sabemos que no agradan a Dios. Despójense de todo peso. Esos son hábitos de nuestra vida, que sabemos que no honran a Dios, si sabemos que nos distraen. ¿Cuántos hermanos que están aquí ahorita recibiendo la palabra están metidos en una red social? Porque no aguantan ni siquiera 25 minutos o 30 minutos sin revisar el teléfono, sin revisar quién le escribió o sin ver el estado de otra persona. Es una compulsión. ¿Por qué? Porque ya está ese viejo modelo, ese hábito metido en sí mismo. Si yo viniera a agarrar un teléfono acá, en este momento no tengo,
Los tengo ahí. Y me pongo yo, estoy hablándoles, pero yo hago que me pongo a revisar así y estoy hablándoles automáticamente en su mente, en la mente que las personas que están desacostumbrados a eso, algo les va a hacer llevar su mano sin darse cuenta, agarrar el teléfono y ponerse a revisar, así no tengan nada. Porque están ya saturados de eso. Son hábitos establecidos y no se han dado cuenta. Haga usted la prueba con alguien. Usted va a entrar a un lugar y están aquí y de repente usted saca el teléfono para probar y comienza a hacer así. Todo el mundo ya de una vez va a comenzar a hacer lo mismo sin tener necesidad de buscar nada. Y son hábitos que nos quitan el tiempo. Si yo viniera aquí y empezara yo a hacer... ya salió uno, ¿ve? Ya salió el otro, ¿ve? Ya. Es como que algo que les dice a ustedes, si alguien comienza a bostezar, este otro comienza también a bostezar. Eso pasa, porque se llama acción colectiva. Y son cosas que, le estoy dando este ejemplo para hacerle entender que hay cosas que nosotros tenemos que salir. Despójense de todo peso, porque eso es peso. Y que tenemos que darnos cuenta de que nos quita tiempo para todo. Y del peso. Despójense de todo peso y del peso del pecado que les asedia. Y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Si no lo hacemos, hermanos, no podemos ser enseñables. No se nos va a poder enseñar. Y no vamos a poder recibir las enseñanzas del Señor como debe ser. No vamos a poder recibir el vino nuevo. Podemos ser restaurados físicamente. Y estoy ya terminando acá. Podemos ser restaurados físicamente. Reparar lo que es lo material. Pero si no hay una reparación espiritual, si no hay una transformación interna, entonces no vamos a cambiar. Hermanos, los fariseos y los escribas de la Biblia eran odres viejos. ¿Por qué? Porque ellos guardaban las apariencias, las religiosas, las costumbres, pero sus corazones estaban endurecidos y no podían aceptar el evangelio de Cristo Jesús. Y Dios busca, hermano, que nosotros sus hijos estemos buscándole cada día a Él, que tengamos tiempo para Él, que le busquemos, que demos buen fruto. Podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor, hermano, pero si tú has perdido el fuego y estás como un odre viejo, necesitas un cambio. Necesitamos un cambio. Si tu evangelio está lleno de excusas para con Dios, eres un odre viejo. Y necesitas una transformación en el Señor. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado y nos ha dado un propósito. Si eres un tipo de cristiano que eres inconsecuente, eres todavía un odre viejo. Necesitas un cambio y necesitas una renovación. Y hoy, hermanos, todos nosotros, porque primero soy yo, hemos sido confrontados a tomar una decisión diferente de cambio en nuestras vidas. Y se los digo en el Señor, con amor en el Señor. No podemos seguir con el pensamiento endurecido como los fariseos y como los escribas en los tiempos de Jesús. Eran odres viejos, con corazones endurecidos, queriendo llevar el evangelio a su modo. No podemos seguir así. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere usted? ¿Seguir como un odre viejo? ¿O quiere dejarse transformar por el Señor en un odre nuevo? ¿Qué quiere usted? Y termino aquí con estas palabras que a uno no le va a gustar. Cristo no va a venir por odres viejos, hermano. Cristo no va a venir por religiosos. Cristo no va a venir por obras. Cristo va a venir por esos odres nuevos. Cristo va a venir por una novia despierta, renovada, transformada y enamorada cada día más de Él. ¿Qué
queremos ser. Iglesia, es hora de ser renovados. Y es hora de resucitar y levantarnos en Cristo como odres nuevos. ¿Quiénes están dispuestos? Quien está dispuesto, le pido que se ponga de pie. Póngase de pie un momentito ahí. Y el que me está escuchando por ese medio, hoy le digo, quizás no te vas a poner de pie, pero pon tu corazón delante del Señor. Levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, quiero ser diferente. Quiero ser un odre nuevo, Dios. Quiero ser transformado por ti. Aunque el proceso duela, aunque haya, Señor, en ese tiempo de cambio, dolor en mi vida, pero quiero una transformación en mí. Y hoy le digo también a la congregación, a los que nos visitan de igual manera, el Señor quiere hacer de ti un odre nuevo, para que su vino, para que su salvación sea derramada en ti, para que su Espíritu Santo llegue a ti. Y la única forma es abrir tu corazón a Jesús. Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy estás aquí porque ha sido el propósito de Dios. Y Dios quiere darte ese vino nuevo. Quiere decirte: quiero hacer de ti mi hija. Quiero hacer de ti mi hijo. Y la única manera es abrir tu corazón a Jesús. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, tendrás salvación y vida eterna. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. Y hoy el Señor te está diciendo también: ven a mí. Quiero darte el mayor regalo. Quiero hacer de ti un odre nuevo. Quiero darte la salvación y la vida eterna. Pero es tu decisión. Si tú quieres hacerlo, inclina tu rostro simplemente. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Y dile: aquí estoy, Señor. Quiero ser una nueva persona. Quiero ser renovado, renovada por ti. Hoy, con mi boca, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Y te recibo a ti como mi Salvador y como mi Señor. Te ruego que ahora escribas mi nombre en el libro de la vida, porque te recibo a ti. Y te pido que envíes a mi vida tu Santo Espíritu. Hazme ese recipiente de ese vino nuevo, de tu Espíritu Santo en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Padre, te rogamos, Señor, por tu iglesia. Te rogamos, Señor, por tu pueblo. Por todos los que estamos aquí, que tenemos fallas, tenemos batallas en nuestras vidas, tenemos debilidades, luchas internas todos los días, y que te fallamos tantas veces, pero venimos a ti también humillados, arrepentidos, y te pedimos que nos limpies, que nos cambies, que nos transformes. Perdona nuestros pecados y llénanos, Señor. Nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de ti. Y haz, Señor, de nosotros como tú quieres. Un odre nuevo. Cámbiame. Transfórmame, Señor. Renuévame. Te lo rogamos